Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, Iglesia Ministerio Viva la Familia. Estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez y también pues pertenecemos a Ministerios Ebenezer Guatemala. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de la hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamilet, que se encuentran en esta noche aquí con nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición, Señor, de compartir tu palabra. Para mí es un beneficio, Señor, es un privilegio poder compartir tu palabra con aquellos que están, Señor, al tanto de este mensaje. Háblanos, ministranos, tócanos, ayúdanos para que vivamos en una vida de libertad en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Año de liberación. Fíjese que este es un tema que el Señor nos puso en nuestro corazón debido a las fiestas que tenemos ahora, donde se conmemoran, hermanos, tiempos de liberación de nuestro país y de otros países. Entonces, de ahí surge, pues, porque también miraba un pequeño video donde nuestro pastor, o mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, decía que debemos mantener nuestra libertad. Y para mí es importante, hermanos, que nosotros, como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios, mantengamos nuestra libertad. Entonces tenemos que saber qué es liberación, ¿verdad? Dice que liberación es la acción de poner en libertad a alguien o algo, eximiéndolo o absolviéndolo, pues, de lo que lo oprimía o de lo que lo sometía. La liberación también supone poner fin a la coerción, es decir, al dominio o a las limitantes que teníamos en nuestra vida. También es devolver la libertad al individuo. Es eximir, o sea, absolver a alguien de una obligación, de una deuda, por ejemplo. Dentro de los sinónimos que tienen que ver con libertar o liberar, está, hermanos, soltar, rescatar, emancipar, independizar, salvar, desatar, desbloquear, desenredar, desligar, escapar. También está librar, liberalizar, redimir, eximir. Dice que también es dispersar, licenciar, absolver y desvincular. Hay muchos más sinónimos, pero es importante, pues, que podamos definir en la palabra liberación. Amén. Entonces, es perdonar una deuda, es soltar, es rescatar, también, pues, es desatar o independizar. Entonces, sobre ese punto vamos a estar hablando, esos puntos vamos a estar hablando esta noche. Hermanos, este es un tiempo de liberación, es el año de la liberación, y dentro de las herramientas o de los instrumentos que Dios usa para liberarnos se encuentra la Santa Cena. Este es un punto muy importante, hermanos, porque yo pensaba que la Santa Cena era solamente para aquellos que se habían comportado bien durante los meses, durante su vida cristiana, y que podían y debían participar de la Santa Cena. Sin embargo, la Santa Cena es una administración, no es un galardón.
La Santa Cena nos liberta en un proceso, hermanos, nos liberta del viejo hombre y nos reviste del Cordero de Dios, de la naturaleza del Cordero de Dios. De manera que esto es importante. Por eso dice la Biblia pues que todo el que va a participar de la Santa Cena debe examinarse, debe reconocer sus fallas y pedir a Dios pues que lo ministre por medio de la Santa Cena. Una de las cosas que yo quisiera que tomáramos en cuenta es que la Santa Cena, hermanos, tiene una antesala, y esa antesala, esa figura, esa sombra es la Pascua. En Éxodo capítulo 12 se nos narra, se nos dice cómo se iba a llevar a cabo la Pascua, y dice que tenían que matar un cordero, y la sangre del cordero la debían poner en los postes de la puerta y en el dintel, de manera que de esa forma protegían su casa del ángel de la muerte. Entonces, pero dice la Biblia en Éxodo 12:9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Si esta es una figura para la Santa Cena, entonces lo que nosotros estamos siendo ministrados es en lo que pensamos, en cómo andamos y cómo sentimos. Nosotros debemos pensar de acuerdo a la mente de Cristo, a los pensamientos de Dios. Nuestros pies deben andar como Cristo anduvo. Y también debe haber un mismo sentir, o ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuestras entrañas deben ser entrañas de misericordia. Por lo tanto, hermanas y hermanos, es clave, es importante dejarse ministrar en la Santa Cena. Dice el Señor en San Juan 6:53 hasta el 56, dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, está diciendo, les aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La Biblia no dice cada cuánto deberíamos participar de la Santa Cena, pero sí dice, todas las veces que la bebiereis o todas las veces que lo comiereis, hacedlo en memoria de mí. Entonces, estamos hablando, hermanos, que es importante realizar la Santa Cena periódicamente, porque por medio de la Santa Cena, nosotros, primero que nada, hermanos, nos estamos siendo liberados de nuestra manera carnal de pensar, de nuestra manera carnal de caminar o de andar en este mundo, y también de nuestra manera almática de sentir. Pero también la Santa Cena nos libera de la muerte, porque dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esa vida es la vida Zoe, la vida espiritual, la vida que Cristo da. Nosotros antes de Cristo teníamos vida biológica. Pero ahora cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él dice, yo soy la vida. El que cree en mí va a tener vida y vida en abundancia. Y si comemos su carne y bebemos su sangre, vamos a tener vida en nosotros. Y esa vida, hermanos, esa Santa Cena nos libra de la muerte. Entonces estamos hablando de liberación. Porque mire cómo dice también el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
La Santa Cena, hermanos, nos libera de la inconsistencia. La Santa Cena nos libera, hermanos, de esa indecisión que tenemos muchas veces. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. No está jugueteando, no está yendo y viniendo, sino que permanece en Cristo. Por lo tanto, somos liberados de ese espíritu chimoltrúfico, ¿verdad? De que cuando digo una cosa, digo otra. Entonces, gente que no permanece y no decide por Cristo, pero porque no toma la Santa Cena, no come el pan ni bebe la copa y no lo ve como una administración. Entonces, usted y yo deberíamos participar en la Santa Cena. Este año de liberación es un año en el que el pacto también tiene mucho que ver, hermanos. Jeremías 34:8 dice: palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor después que el rey Sedequías concertó un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para proclamar una liberación. Entonces, me llama la atención que el rey Sedequías, hace un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para proclamar liberación. Y nosotros debemos entender que la libertad, sí, es el mismo. La libertad viene por un pacto, hermanos. La libertad viene por medio del pacto que el Padre hizo con la humanidad por medio de Jesucristo. Un pacto para proclamar liberación. Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un pacto que Dios hizo con la humanidad y todo aquel que mira hacia Jesucristo, todo aquel que entrega su vida a Cristo, hermanos, tiene libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Sedequías hace un pacto con el pueblo de Jerusalén, un pacto para proclamar liberación. Y dice, lo vamos a ver en un momento, pero dice pues Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Verso 25, 1 Corintios 11:25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, hermanos, hay un pacto. Y este pacto es mucho mayor que el pacto de Dios con Israel por medio de Moisés, por medio de la ley. Entonces, ¿qué pasa con Sedequías? Que hace un pacto con el pueblo para proclamar libertad. Y dice Jeremías 34:9, que cada uno debía dejar en libertad a su esclavo hebreo, varón o mujer, de manera que nadie retuviera como esclavo a un hermano suyo judío. Aquí le está diciendo que a cada israelita se iba a convertir en un libertador al perdonar la deuda de aquellos esclavos que estaban con ellos y que eran parte de su pueblo. Porque habían gente que eran pobres y entonces tal vez por dinero y por algunas otras necesidades se vendían como esclavos a sus propios paisanos. Y entonces el Señor le dice que en el año 50, el año de la liberación, en el año del jubileo, tenían que dejar libres a los esclavos hebreos varones o mujeres. Y eso nos habla que nosotros debemos convertirnos en libertadores, hermano. Usted y yo debemos perdonar deudas.
perdonar pecados aquellos o fallas u ofensas que nos hayan hecho. Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Mire qué tremenda. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Imagínense, hermano. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, lo libertó, lo liberó y le perdonó la deuda. Eso es liberación. El Señor nos ha liberado, hermanos, de toda deuda con Él. Nosotros éramos deudores y todavía somos deudores a Él, por cuanto, hermanos, no podíamos pagar nuestra deuda. Pero Jesucristo pagó nuestra deuda con su propia vida, con su propia sangre. Entonces, ya somos libres. Nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo de la mar. Y volviendo a la figura que hay acá en Jeremías, dice la Biblia que todos los jefes y todo el pueblo que habían participado en el pacto, en la alianza, aceptaron dejar en libertad a sus esclavos y esclavas, de manera que ya no los tendrían a sus servicios. Aceptaron y los dejaron en libertad. Aleluya. Fíjense, los dejaron en libertad, les perdonaron sus deudas, vayan a su casa, recuperen su familia, vuelvan a sus lugares. Pero resulta, hermanos, que después los que habían aceptado ese pacto se volvieron atrás e hicieron retornar a los esclavos y esclavas que habían dejado en libertad y los redujeron de nuevo a la esclavitud. Entonces, uno de los enemigos de la libertad, hermanos, es desconocer un pacto. Es no querer practicar aquellas cosas que Dios nos ha enseñado por medio de Jesucristo. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón debe aprender a perdonar, a olvidar las ofensas, a dejarlas en el pasado, a no andar recordándolas una y otra vez. Porque ya la sangre de Cristo ha liberado, ha perdonado a todo aquel que le ha entregado su vida. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a aquellos que han caído y que se quieren levantar y que quieren volver a buscar a Dios? ¿Quién nos llamó a nosotros a volverlos a esclavizar, hermanos? Si ya Cristo los libertó. Amén. Eso de andar acusando a otros y de andar señalándolos y andar recordándoles los pecados que cometieron hace tiempo atrás, hermanos, esas cosas no son de Dios, son del diablo. El diablo es acusador, hermano. Usted es hijo de Dios. Entonces dice la Biblia, pues, que Dios, hermano, la libertad que le negaron a sus hermanos vino a... Mire, si alguien no perdona y deja en libertad a sus hermanos, lo que se va a liberar sobre ellos son cosas negativas. Mire cómo dice la Biblia, Jeremías 34:17. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. No me han oído, no quisieron obedecerme. Eso le está diciendo el Señor. Entonces miren lo que dice el Señor: por cuanto ustedes no me han oído y no han dejado en libertad a sus hermanos, he aquí que ahora yo promulgo libertad, dice Jehová, pero ya no a los esclavos, no a ustedes, sino libertad a la espada. Va a venir espada sobre ustedes, va a venir pestilencia sobre ustedes, va a venir hambre sobre ustedes, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. ¿Por qué razón? Por no haber perdonado a sus hermanos sus pecados, por haber reducido a esclavitud a los hermanos.
quien, hermanos, continúa amenazando y señalando, hermanos, a aquellos que Dios ha perdonado y que no entiende que ya el Señor los perdonó. El Señor, hermanos, va a liberar sobre estas personas espada, o sea, muerte, guerras, pestilencias, enfermedades, pues, plagas y afrenta. No quisieron liberar, no quisieron perdonar, no quisieron dejar de amenazar y de reducir la esclavitud a otros. Entonces sobre ti, no sobre usted pues, sino sobre el pueblo o la gente que no quiso, que desconoció el pacto. No le importó lo que significara ese pacto que había hecho el rey con el pueblo. Los pactos, hermanos, los pactos de Dios se tienen que respetar. Los pactos de Dios son permanentes. Si usted mira, antes de que llueva, hermanos, hay un arco de colores. Ese es un pacto que Dios hizo con Noé. Los sábados, los israelitas, hermanos, guardan ese día porque es un pacto que Dios hizo con Israel. Los israelitas se circuncidan porque es la señal de un pacto que Dios hizo con ese pueblo. Pero al lado del Padre se encuentra el Hijo. Y cada vez que el Padre oye la oración del Hijo, se acuerda del pacto que hizo con la humanidad. Y que todo aquel que viene humillado, contristado delante del Señor y viene reconociendo sus pecados, es perdonado. No importa cuán fuerte, cuán duro, cuán negro, cuán rojo sea su pecado, el Señor los perdona. No recuerdo bien cómo dice aquel texto, pero voy a tratar de repetirlo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos. De tal manera, hermana y hermano, que si el Señor perdona, ¿quiénes somos nosotros para volver a esclavizar a aquellas personas y estarle repitiendo sus errores y sus errores una y otra vez, y a la mañana siguiente y al día siguiente y en la noche, creyéndonos nosotros dioses? ¿Quién es usted? Usted y yo, hermanos, somos pedazos de barro y gente que también Dios nos perdonó. Y el que no perdona tampoco es perdonado. Entonces mucha gente puede ser que esté enfermo, puede ser que esté a punto de morir, puede ser que esté siendo afrentado por Dios por reducir a esclavitud a aquellos que Dios ha perdonado. Este es un año en el que el Espíritu de Dios quiere ungirnos, el año del ungimiento. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero mire, el Espíritu del Señor es el promotor, es el principal promotor, el principal ejecutor de la libertad. Y la libertad, hermanos, es un proceso muchas veces. Un proceso, hermanos, porque se le dan buenas noticias a la gente. Las buenas noticias vienen a liberar la mente de las personas. Nosotros no podemos estar predicando un mensaje de ataduras, un mensaje que venga a amordazarle la vida a la gente. Es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje que trae ánimo, que trae esperanza, que trae salvación. Y número 2, es sanar el quebrantamiento del corazón. Hay gente que está quebrantada del corazón, que tiene traumas, que tiene complejos, que necesitan ser liberados. Y que se le debe, número 3, pregonar libertad. Tiene que predicárseles que
pueden ser libres, que van a ser libres. Uno tiene que declarar, hermanos, sobre el drogadicto, sobre el alcohólico, sobre la prostituta, sobre el homosexual, sobre todos aquellos que estén practicando el pecado. Tenemos que declarar o tenemos que pregonar libertad en base a la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y sobre esa palabra, hermanos, tenemos que anclarnos y ahí, bajo esa cobertura de esa palabra poderosa, declarar, profetizar liberación a los que están cautivos por el pecado. Así que no está mal decirle al pecador: vas a ser libre, porque así te dice el Señor. El Señor dice que vas a ser libre. Y cuando uno declara esa palabra, hermanos, está pregonando libertad, pero está pregonándola al mismo tiempo profetizándola. Y cuando viene usted a ver, el Señor obra de una manera poderosa. Dentro del proceso de liberación, también, hermanos, el Señor dice que vino a dar vista. Nos ha ungido para dar vista a los ciegos, para abrirle los ojos a los que andan en oscuridad, para abrirle los ojos por medio de la palabra del Señor a aquellos hermanos que no alcanzan a ver. También a liberar, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. No digo que no debemos predicar acerca de o enseñar que hay un infierno, pero deberíamos nosotros, hermanos, poner el énfasis en que el Señor vino a libertar, que el Señor vino, amados hermanos, a dar buenas nuevas a los pobres. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable del Señor es el año de la liberación. Un año en el que el Señor va a abrir los ojos, va a libertar a los cautivos, va a libertar a los oprimidos. Este año es un año de oración unánime, hermanos. Debemos unirnos en oración para pedir, hermanos míos, que el Señor nos liberte. El Espíritu de Dios es el libertador por excelencia. Fíjese que en Hechos 4:23 encontramos que los discípulos oraron para pedir valor, porque a veces, hermanos, el temor nos esclaviza y necesitamos liberación cuando sentimos miedo, cuando sentimos temores. Sobre todo para proclamar la palabra, sobre todo para hablar de Cristo. Hechos 4:23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, hermano, me voy a regresar. Para mantener la libertad se debe orar en tiempos de conflictos. A los discípulos los tomaron y los amenazaron.
Le dijeron que dejaran de predicar acerca del Señor. Entonces, eso puede amedrentar. El miedo muchas veces nos atemoriza y puede producir una especie de ataduras en nuestra vida. Pero estos hombres no se dejaron amedrentar, sino que se pusieron a orar, se ministraron. Uno de los enemigos de la libertad es la persecución. Cuando alguien habla cosas pestes de la iglesia, habla mal de los ministros, habla mal de los hermanos, habla mal del evangelio. Hermanos, a veces no queremos hablar porque estamos siendo perseguidos, pero esos enemigos de la libertad, ese enemigo de la libertad se llama persecución. Pero tenemos que orar y pedir al Señor que nos dé liberación para hablar con denuedo, para hablar con libertad, para hablar sin miedo, para hablar con confianza, hermano. La oración que liberta pide por la libertad de otros, hermano. Porque los discípulos se pusieron a orar, pidiendo que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos. Hermano, cuando ellos estaban orando, no pidieron por ellos. Mientras nosotros, dice acá, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, sin miedo, con confianza, con libertad. Pero mientras predicamos, extiende tu mano para que hayan sanidades, señales, prodigios, para que la gente reciba sanidad, liberación. Entonces, la oración que nos liberta, hermanos, a nosotros, pide por la libertad de otros. Usted y yo tenemos que orar por aquellos que necesitan liberación. Es necesario que dejemos a un lado ya, hermanos, estar juzgando al alcohólico, al borracho, al perdido. No estamos de acuerdo que anden borrachos, ¿verdad?, tirados por ahí, sino que estamos en contra de andar juzgándolos y señalándoles el pecado en lugar de mostrarles el camino de la verdad. Hermano, porque cuando damos, nosotros recibimos. En Dios nosotros somos bendecidos para bendecir. La llenura del Espíritu de Dios, hermanos, es el principal dador de libertad. Entonces, si estamos atravesando aflicciones, oremos. Pero resulta que después de que oremos, nos vamos a levantar con gozo, con alegría. Y entonces dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. No todo el tiempo va a estar usted triste. Ya si todo el tiempo se la va a pasar llorando, algo no anda bien en su vida. Porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo. Amén. Y el Señor dice, tienes que cambiar de mentalidad, tienes que comenzar a declarar cosas. Diga el débil, fuerte soy. Diga el triste, alegre estoy. Diga el pobre, rico soy. Diga el feo, bueno, el feo no va, pero de todas maneras no hay feo en Cristo. Ahora, hermanas y hermanos, este es un año donde Dios tiene un plan maravilloso, el año del plan de Dios. Hechos 5:38, en la traducción lenguaje actual dice, en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A todos les pareció bueno el consejo. Estaban queriendo detener a los discípulos, que dejaran de predicar. Y es que, hermanos, a los que son libres, nada ni nadie los puede detener. Es un pretexto eso que dicen algunos. No, si yo estaba sirviéndole a Dios bien, pero mi mujer no me apoyó. Los que han recibido liberación de parte del Señor no pueden decir, yo estaba bien, pero es que el pastor, la gente y yo ya no seguí. Mejor ya no seguí porque... No, esa persona no estaba libre. ¿Ok? No estaba libre totalmente. Digo yo. Entonces,
Hechos 5:40. Así que enseguida mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. En libertad. Y los apóstoles salieron de ahí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Mire bien, hermano. La gente que es libre se alegra de sufrir por causa de Cristo. Se goza. ¿Entiendes? No anda lloriqueando de que, ay, hermano, es que tengo problemas porque como estoy llegando a la iglesia. Llegue y gócese. Los que están libres se alegran de sufrir por causa de Cristo, por obedecer al Señor. Peor sería, hermanos, estar sufriendo por andar desobedeciendo al Señor. Eso sí sería lamentable y triste. Que usted esté sufriendo por cosas, hermanos, que hacemos mal o que cosas que hemos hecho mal. Pero si estamos sufriendo por obedecer al Señor, gócese, alégrese. Así persiguieron a los profetas antes de usted. Hechos 5:42 dice: los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles por su parte no dejaban enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Hermanos, mire bien esto, porque aquí en este texto, hermanos, hay evidencias de la libertad. ¿Cómo yo sé que soy libre? ¿Cómo se da cuenta el pastor? ¿Cuáles son las características de la gente que está libre? Número 1, se congregan todos los días que hay culto. Y todos los días tenemos culto, algunos virtuales y otros presenciales. Pero dice, los seguidores de Jesús iban al templo todos los días. Entonces algo puede estar atando a algunas personas. 2, se reunían por las casas. Y también se reunían en las casas. La gente que es libre, hermana y hermano, aparta su tiempo para estar en esas reuniones en la casa. Pastor, yo quiero un servicio en mi casa. Amén, vamos. Y luego el sábado siguiente, pastor, hermanos, tenemos culto en la casa de tal fulano. No puedo ir, hermano, yo no voy a ir. O sea, nada más quiero la bendición para mí, pero yo no quiero ir a bendecir a otros. No podemos ser egoístas, no debemos. Número 3, no dejan de enseñar y no dejan de aprender. No dejan de anunciar las buenas noticias de Jesús. Así que, hermanos, esas son evidencias de lo que estamos en libertad. El año Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios, hermano. Mientras que el Cronos es el tiempo de los hombres, el tiempo natural. Mire, Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Hechos 7:32. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, mire cuántos años tenía Moisés, 40 años, le vino al corazón. Comenzó a arder en su corazón el deseo de ver a sus hermanos cómo estaban viviendo. Dice, y fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hechos 7:24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Hermanos, Moisés fue pastor. Luego el Señor lo levantó como un libertador del pueblo de Israel. A los 40 años comenzó a nacer ese interés por liberar a su pueblo, pero fue hasta los 80 años. Fue hasta los 80 años que Moisés
llegó, hermanos, a la presencia del faraón para liberar a Israel. Así que tú eres un libertador, hermano, en potencia. Hay hermanos y hermanas que Dios va a levantar poderosamente, pero tiene que esperar el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Amén. Tiene que esperar el tiempo. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que desarrollar, hay un proceso por el cual pasar. Moisés tuvo que pasar por un largo proceso, hermanos. Imagínese usted 420 años Israel oprimido. Moisés quiso liberar al pueblo de Israel antes de tiempo. No se puede, ¿verdad? Manténgase ahí bajo cobertura. Manténgase obedeciendo. Porque va a llegar el momento en que el Señor va a decir ahora, y vas a ser enviado a algún lugar para ir a ministrar, para ir a servir. Entonces, este es el año de la liberación. Un año donde el Señor quiere manifestarse a nuestras vidas. Este es un año en el que el Señor va a liberar tu familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus vecinos. Este es un año en el que declaramos liberación sobre Cunduacán, Tabasco, sobre nuestras autoridades, sobre nuestro presidente, nuestros gobernantes, nuestros presidentes a nivel nacional. Todos aquellos que están en autoridad en el nombre de Jesús sean salvos. Estamos declarando esta palabra sobre la iglesia, sobre los vecinos y sobre nuestras comunidades en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en aquellas vidas. Ministra, salva, transforma, cambia, Señor. Obra maravillas y milagros en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver cuántos hermanos están conectados y vamos a saludarlos. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios me la bendiga. Saludos a su esposo, el hermano Rafael, por fe. Amén. Saludos también a los hermanos Sammy, Estrellita, Michelle, Madison. Saludos al hermano Jesús. Saludos también a la hermana Cindy, al hermano, a la niña Violet y a Regina. Amén. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos allá en Huacapa. Lilian María Mercado Meléndez. Hermana Lilian María Mercado Meléndez, Dios me la bendiga. Saludos hasta donde usted se encuentre. Estamos desde Tabasco, México, saludándoles. Leito Isaac, Dios te bendiga. Saludos, te esperamos acá en la congregación, hijo. Es tiempo ya, es tiempo. Necesitamos platicar algunas cosas. Dios te bendiga. Me da gusto saludarte. Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa Márquez, mamita linda, Dios te bendiga. Saludos al viejo, a mi papá. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y le dé fortaleza cada día. Amén. También está Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, nena. Me dio gusto verte hoy, tus cachetitos. Y saludos ahí a Ángel Alberto. Saludos a Fari. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu hogar, tu familia abundantemente. Mañana nos estamos viendo a partir de las 8 de la noche. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.